sangre y luego se va a localizar en tejido muscular y nervioso. Ahí se forma un quiste con radizoitos. La mayoría de animales silvestres son positivos a la enfermedad. Los animales domésticos también poseen alta positividad. Siguiente. Entonces, el gato libera el ooquiste con 2 esporoblastos y 4 esporozoitos. Están en el esquema. Clarito. Este es el infectante. Él libera uno que no está maduro, pero en el ambiente, en el suelo, en el gras, ahí madura. Entonces los animales herbívoros, todos los huéspedes que ven acá, los animales domésticos, se infectan con esto. Y en la carne de ellos, en la carne, en el músculo, está el quiste con radizoitos. Entonces, nosotros comemos esto mal cocido o crudo, ¿no? La carne, como dice, al medio, ¿no? A término medio decimos crudazo, ¿no? Qué rico. Ya, ahí está, pues el quiste con radizoitos. Pero no nos pasa nada. ¿Quién va a tener problemas si lo come la mujer embarazada? A ella no le pasa nada tampoco, sino que el taquizoidito atraviesa la placenta. Y ahí sí destruye al feto. El problema es este, la toxoplasmosis congénita. Ni la mujer embarazada tiene por ahí una fiebrecita, ni se dio cuenta, nosotros tampoco. Pero si está embarazada, ahí afecta al feto. Ahí viene el problema. Y es tan común que, como les dije al inicio, para los que llegaron un poquito tarde, que la mitad de nosotros estamos infectados. Siguiente. Entonces, ¿cómo nos contaminamos? Con las 3 formas que presenta el parásito. Primero, los zooquistes. Ingiero verduras, legumbres, frutas contaminadas, o cuando voy a limpiar la caja de arenita del gato. Ahí con los zooquistes. No me lavé las manos, ¿no? Y mano-boca ingresa por vía digestiva. El trofozoito a través de la placenta. O sea, el feto se va a infectar a través de la placenta. Sobre todo al final del embarazo. O a través de trasplantes o transfusiones. Y si como carne cruda o mal cocida, con los quistes con radizoitos. Con las 3 formas de embarazo se me puede infectar, con los zooquistes, con los taquizoitos o con el quiste con radizoitos. Siguiente. Entonces, otro resumen del ciclo. El gato se va a infectar por comer ratones o palomas o carne cruda. Hace su ciclo como huésped definitivo acá y libera su ooquiste, que va a madurar en el ambiente. Las moscas, las cucarachas lo llevan a nuestros alimentos. O los animales herbívoros directamente lo comen. Y se infecta el hombre, pero el problema es la mujer embarazada al feto. Bien, siguiente. Lo mismo como otra figura para que se les quede grabado. Ya no van a tener gato. Entonces, la cajita de arena. La cajita de arena. Es importantísima la limpieza de eso. El gato, que lo tengo porque tenía muchos ratones y lo traje para eso. Y todo el ciclo, ¿no? Se contaminan las verduras y acá el problema acá. El feto. Siguiente. Bien, entonces distribución mundial. Los mecanismos de transmisión ya lo dijimos: comer carne cruda, por transfusión, por vía placentaria o contaminación fecal con heces de gatos. Siguiente. Huésped definitivo, el gato y otro felino, pero nadie tiene leones ni tigres. Solo tenemos gato. Huésped intermediario, cientos de mamíferos, aves, incluido el hombre. Grupos de riesgo, feto en desarrollo, inmunodeprimido. Son los grupos de riesgo. Siguiente. Las formas clínicas. La toxoplasmosis adquirida que hemos tenido, que tenemos la mitad, es leve y pasa inadvertida. Y nos dimos cuenta cuando nos infectamos. Es grave en inmunodeprimidos, pacientes con VIH-Sida, cáncer en quimioterapia, y puede afectar a estos pacientes el cerebro, ojos, corazón, pulmón, hígado.
Y la otra forma clínica es la toxoplasmosis congénita, que es grave para el feto, produciendo ceguera porque destruye la retina y daños irreversibles en el sistema nervioso central. Este es el problema, ¿ya? Ese es el problema. Y es tan frecuente que tenemos muchos casos de esto. Siguiente. Periodo de incubación libre de síntomas, entre 1 y 2 semanas. Los síntomas y signos más típicos son enfermedad febril similar a la mononucleosis, dolor de cabeza, dolor muscular, aumento del tamaño de ganglios linfáticos, algo específico que te lo pueda dar cualquier otra infección. Siguiente. ¿Cómo sospecho una infección congénita? Esta es la infección congénita. Este es importante, ¿ya? Cuando la madre se infecta por primera vez durante el embarazo, se invaden todos los órganos, incluido la placenta. Mayor riesgo de transmisión en el último trimestre. Segundo trimestre un 25%, primer trimestre un 17%. La infección de la madre es leve o asintomática. Si fue adquirida antes de la gestación, el niño no desarrolla infección congénita. Ojo, eso es importante. Si todas las damas que están aquí presentes se hacen un test serológico para ver si tienen toxoplasma y no están embarazadas en este momento y alguna sale positiva, no pasa nada cuando se van embarazadas. El problema es cuando la infección se produce durante el embarazo. Ojo. ¿Ya? O durante el embarazo. ¿Qué otra cosa tienen que saber? Que si una madre que dio a luz un niño con toxoplasmosis no vuelve a tener otro con la enfermedad. O sea, solamente es durante el embarazo, ya me infecté, no quiere decir que mi segundo hijo va a salir con problemas. Ya no pasa nada, solamente es en el embarazo que se produce la infección. ¿Correcto? Porque muchos piensan que toxoplasmosis da abortos repetidos. No. Una sola vez, pero repetidos ya no. Eso a veces pudieron una pregunta en el ENAM. ¿Causa de abortos repetidos? ¿Pusieron toxoplasma? No, toxoplasma es una sola vez. ¿Correcto? Entonces, si están embarazados, le van a hacer durante el control del embarazo la serología para toxoplasma, para ver si hay viraje. Y ahí reciben un tratamiento. Si ya son positivos antes de, no pasa nada. Ya, no pasa nada. No quiero que se traumen con su gatito. Siguiente. Siguiente. Entonces, acá está, ¿no? ¿Puede haber aborto? Sí, por toxoplasmosis. Puede nacer el niño muerto, el natimuerto, pero no es causa de abortos repetidos. Acá se lo remarco. No es causa de abortos repetidos. Ojo, el hecho de que se infecte durante el embarazo, el 70% de los niños que nacen son normales o asintomáticos. O sea, no quiere decir que va a salir con un daño. 20% secuelas neurológicas, eso sí es grave, y 10% ceguera, o sea, destrucción de la retina. ¿Por qué les digo esto? Porque no está dentro de las causas de abortos terapéuticos. Ya me infecté con toxoplasma, tengo que hacer el aborto terapéutico, por lo menos no está en la lista de causas. Que después se pueda aprobar, ya es cuestión de discutir, ¿cierto? ¿Qué alteraciones en el sistema nervioso, si son graves esas alteraciones? Microcefalia o hidrocefalia, calcificaciones. Aumento del tamaño del vaso hígado, fiebre, ictericia, colioretinitis que da ceguera, cataratas, glaucoma, retardo mental. Siguiente, a ver si tenemos. Ese es el problema, ¿no? Entonces tenemos un montón de niños con problemas de hidrocefalia, calcificaciones, etc. Una de las principales causas es el toxoplasma, pero no es la única, ¿no es cierto? Cuando ustedes, si lo que van a hacer ginecólogos o neonatólogos, van a pedir las pruebas del TOSH. TOSH se llama, ¿no? A ver, creo que está en la siguiente. Bueno, seguimos con esto y después vamos al TOSH. Hidrocefalia, ¿no? Este es un problema. Ya no fue la toxoplasmosis, eso ya fue, ya no tengo nada que hacer. Ahora tengo que dedicarme a tratar esta hidrocefalia. Colocar una válvula para que drene, esa válvula después se puede infectar, cuando va creciendo el niño hay que cambiarle la válvula, se obstruye, etc. Ya es todo un problema, un drama ya para la familia. Siguiente. Calcificaciones y atrofia cerebral, lo que va a retardo mental. Siguiente. Otra hidrocefalia. Siguiente. Seguimos con
obstrucción de la retina, ceguera. Siguiente. Retardo mental. Siguiente. Bien. Ya en un adulto que esté con una enfermedad inmuno que le cause inmunosupresión, también puedo hacer toxoplasmosis cerebral. Un paciente con VIH-Sida, ya en fase SIDA, tiene que tomar tratamiento preventivo de por vida, porque se puede reactivar la toxoplasmosis y dar estos cuadros, ¿no? Toxoplasmosis en la retina destruye y la toxoplasmosis sistémica. Siguiente. Ya. Es una enfermedad de difícil diagnóstico porque clínicamente no nos ayuda mucho, ¿no? Clínicamente yo puedo decir, ya tuvo fiebre y todo, pero no sospecharlo. En el recién nacido que me sale con hidrocefalia, tengo que hacer las pruebas del TORCH. T de toxoplasma, es la primerita. R de rubiola, me puede dar lo mismo, una rubiola congénita. Cataratas, ceguera, hidrocefalia, calcificaciones. Citomegalovirus, lo mismo. Herpes y la sífilis. Son el TORCH. Eso uno dice prueba de TORCH. Y o también puede ser de toxoplasma o de otros. La lista es larga. Ya, pero pido cirugía para TORCH. Entonces ahí sale si fue toxoplasma, si fue rubiola, si fue citomegalovirus, porque todos me dan cuadros parecidos. Ya, cuando la infección es durante el embarazo. Siguiente. Entonces voy a hacer mis pruebas buscando en biopsias, buscando los bradizoitos o los quistes con bradizoitos. Algunas pruebas en otros animales de bajo rendimiento, que hay que buscar quistes en el cerebro. Siguiente. Pero lo que más se usa son pruebas serológicas, ¿no? Inmunofluorescencia, prueba de ELISA, hemalotinación indirecta, ahí están los valores. Siguiente. La Sabin y Feldman, que es la más antigua de ellas. Fijación de complementos. Siguiente. Toxoplasmina, que es como la del PPD. Pero lo que más se está usando es la prueba de reacción en cadena de polimerasa, que ya es de diagnóstico definitivo. Siguiente. Y esa reacción en cadena la puedes hacer en el líquido amniótico para ver si tu serología que te sacaste salió positiva, a ver si afectó al feto. Si afectó al feto. Ya en el recién nacido, para sospechar infección congénita, le pido los títulos. Si son más elevados en el recién nacido que en la mamá, en 4 diluciones, sospecha de toxoplasmosis congénita. Si a medida que va pasando los meses el niño eleva sus títulos de anticuerpos en vez de disminuirlos, ya no son anticuerpos pasados por la placenta, sino tiene la infección. Si presenta títulos de IgG notablemente altos, unos sobre los 16.000 o más, o si tiene anticuerpos IgM que no atraviesan la placenta, tiene el recién nacido positivo, entonces ya es sospecha de toxoplasmosis congénita. Bien, siguiente. Y eso es lo mismo, ¿no? Cuando se nos da importancia las reacciones serológicas, cuando al empezar el embarazo estaban negativas, se hacen la prueba ahorita todas las mujeres, salen negativas, ahí tienen que preocuparse. Ahí tienen que preocuparse más bien, porque ya hay que estar atentos que durante el embarazo no se hagan positivas. La siguiente. Tratamiento. Los casos leves y asintomáticos no requieren tratamiento. En la mujer gestante sí se da un tratamiento, si viró los anticuerpos, las serologías viró, entonces se da un tratamiento que disminuye las complicaciones aproximadamente a la mitad. ¿Qué se usa más? Pirimetamina, sulfamidas y clindamicina. El tratamiento de pacientes con SIDA o inmunosuprimidos por otros cuadros hay que darlo de por vida. Siguiente. Y las precauciones especiales para no infectarse. Si están embarazadas o tienen un familiar embarazada, no manipular carnes crudas o utilizar guantes para ello. Lavado de manos luego de manipular carnes. Demasiado tarde fue esta recomendación. ¿Ya? Pero ya tienen que decirle al que conozca. Evitar alimentar al gato con carne cruda. Siempre compra tu bolsita.
Ya fue. Gasta. Evitar la limpieza. La mujer embarazada no puede ir a limpiar la caja de arena del hogar. Prohibido. Control de roedores también es difícil, ¿no? Porque siempre se mete un ratón a las casas. El control de roedores, que son la fuente de infección de los gatos, y las palomas con más razón. También las palomas por todos lados. Cocimiento de las carnes. Control de vectores, también difícil, cucarachas y moscas. Ahora que hay fenómeno del niño, que hay calor, está lleno de mosquitos todas las casas. Porque son vectores. Vacuna para los gatos es fase experimental, ya hace varios años, no se desarrolla todavía. La siguiente. Esta pregunta vino en el ENAM. A ver, responda. Toxoplasma tenido en el cuerpo por Todo es por lo que como. digestivo. Puede entrar por piel si tengo una herida abierta, puede ser, pero no es lo más frecuente. Linfática no es, digestiva, todo es por lo que como. O porque lo quiste que no me lavé las manos. No es por vía urinaria y no lo inhalo para infectarme. Es vía digestiva. Bien, esa es la última. Listo. Entonces el mensaje, chicos, es cuidado con su gatito. No vayan al Parque Kennedy. ¿Y cuál es el parásito del perro? ¿Cuál es el parásito del perro? ¿Qué tema? Echinococcus granulosa. Toxoplasma. Igualito, carne cruda. ¿Mati grabó? ¿Mati grabó? Ya no vale tener más cuatro. ¿Qué sigue? Tienen una teoría, creo, ¿no? Sí, lo sé. No, en García. A ver, vos. Buenas tardes. No, está alrededor. A ver, Mati. ¿No vino? ¿Quién te grabó? Avisan, causa. Bien, chicos, buenas tardes con todos. Agotado después de la práctica, de teoría, pero en áreas del tiempo vamos a continuar un tema también de importancia, ¿no? Los parásitos. Todavía estamos en un país subdesarrollado, ¿no? Donde todavía no podemos erradicar todas las enfermedades infecto-contagiosas. Dentro de eso, obviamente, están los parásitos, ¿no? Por ejemplo, tenemos bacterias, ¿no? Como la enfermedad del arañazo del gato, ¿no? ¿Quién tiene gatos en su casa? Casi todos, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, mencionábamos la enfermedad del rasguño de gato, ¿no? ¿Qué lo produce? Una bacteria, ¿no? ¿Cómo se llama esa bacteria? La bacteria se llama Bartonella hanseníae, ¿no es cierto? Bacteria hanseníae, ¿no? Pero esta bacteria, ¿dónde vive, dónde habita?
en el gato, ¿no es cierto? Y dentro del gato hay unas pulgas, ¿no? La pulga del gato. Y su excremento, obviamente, ahí está esta barba negra, ¿no? Entonces, todo lo que tenemos perros y gatos debemos tener control veterinario, ¿sí? ¿Para qué? Para que le dé su antiparasitario. Y de esa manera evitar, ¿qué cosa? La enfermedad del rasguño de gato. Otra enfermedad, toxoplasma, ¿no? También producido especialmente en las gestantes, ¿no? Nos va a dar la toxoplasmosis congénita y el mosquito sale, ¿no? Bien, entonces que todavía tenemos muchas enfermedades que controlar, ¿no? Lo último que ha salido, obviamente, en control en vacunas es del virus sincitial respiratorio, ¿sí? Que eso se ha proveído y están distribuyendo. Es el primer anticuerpo monoclonal que está usando el MINSA para controlar. Esto ya hace tiempo, hace 10 años lo tiene Brasil, lo tiene Chile, lo tiene Paraguay, ¿no? Pero, como tenemos unos gobiernos excelentes, somos los únicos, ¿no? ¿Ya? Entonces, entremos entonces a otro parásito, ¿no? Que es el Echinococcus granulosus y también el otro parásito, el multilocular. Siguiente. Este parásito tiene su peculiaridad. También es otra zoonosis, ¿no? La historia, un poco resumida acá. Rudolphi en el 81, obviamente la idea, el nombre, mira, hace más de un siglo, ¿no? De Echinococcus a todos los gusanos vesiculares y granulosos antes de observar la diferencia en población, ¿no? ¿Qué significa? Uno cuando corta la carne del vacuno, del ovino, va a haber vesículas, ¿no? Y esas vesículas son los portadores justamente del huevito de Echinococcus, ¿no? Ya en 1801 ya lo habían detectado. Luego, en el 37, Uruguay establece una relación entre hidratidosis animal y también con el humano. ¿Por qué? Porque, obviamente, de manera accidental el humano también no lo coció bien la carne, ¿no? O a través del CAM también se puede transmitir de los perros, ¿no? Es así que del 1535 al 1601, en el Río de la Plata, Argentina, ese río es bastante amplio, parece un mar, no es el otro extremo, ¿no? Se pobló bovinos de Brasil y ovinos en Perú, de tipo merino, ¿no? Donde hay Cerro del Pasco, Junín, Huánuco, Cusco, ¿no? Tenemos en Puno, siguiente, donde hay bastante este tipo de ovinos, ¿no? Tipo merino, ¿no? Entonces, como decía, accidentalmente el humano puede contagiarse con este parásito, ¿no? Sin embargo, el humano actúa de huésped intermediario, un ciclo vital, que más adelante lo vamos a ver, ¿no? ¿Dónde se encuentran estos gusanos? Ojo, el Echinococcus granuloso vamos a encontrarlo en el intestino de los perros, los zorros, lobos, coyotes, chacales, etc. Todos esos animales. ¿Por qué? Porque justamente se comen esas vesículas, ¿no? Y desarrollan todo el ciclo vital en estos animales. Tal suerte que el estado quístico larvario se desarrolla en los herbívoros. Ejemplo, corderos, vacas, cerdos, ciervos. ¿Y quién no ha comido, no? Un rico bistec, ¿no? Un chicharrón, etc., ¿no? Siguiente. Hay que tener mucho cuidado entonces con ese tipo de carnes, ¿no? Aquí vamos a tener nosotros básicamente lo que quiero que el Echinococcus granuloso. Hay otros tipos para que vean, pero este es el que nos importa para la parte médica, ¿no? Vamos a encontrar en oveja, en búfalo, en camello, en cerdo, ¿no? Etcétera, ¿no? Y estos son los huéspedes conocidos, ¿no? Como ya lo mencionábamos, ¿no? ¿Produce infección en el ser humano? Por supuesto que sí produce, ¿no? ¿Quiénes? ¿No? En la oveja y obviamente también en la oveja de Tasmania, ¿no? Enfermedad en humanos, la quística, que es la unilocular, un solo quiste, que generalmente lo diagnostican
a través de una radiografía, una ecografía, no una resonancia magnética, o puede ser también un ataque accidentalmente, ¿no? O a veces por el dolor, porque hace compresión, ¿no? Al crecer. Y el otro tipo es el quístico unilocular, también en el sol. Siguiente. Ahí tenemos nosotros a este gusano, ¿no? Al Echinococcus granuloso en su forma adulta. ¿Dónde van a ver ustedes, no? Cabeza, el estrófilo y las proglotas, ¿no? Hay más de 16 especies, como lo hemos visto en la lámina anterior, ¿no? De UpToDate. Pertenece, obviamente, a la clase Cestoda, a la familia de las tenias y el género Echinococcus. Y dentro de eso está el Echinococcus granuloso y el virus. Siguiente. Vamos a ver la estructura, las características de este gusano. Tiene un escólex, como la cabeza, ¿no? 4 discos succionadores. Regrésame la lámina. El escólex, ¿no? ¿Ya? Siguiente. Van a tener 4 discos succionadores, ¿no? Que se pegan, ¿no? Y succionan los nutrientes, el hierrito, las proteínas, etcétera, ¿no? Para su desarrollo. Doble círculo de ganchos, que también sirve como para poder no ser eliminado, ¿no? Y una estróbila, que es la parte intermedia, que contiene 3 proglotidas, ¿no? Una inmadura, madura y una grávida, generalmente cuando hay reproducción. Y otra forma de estructura es los huevos, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante. Son producidos en el intestino de los cánidos por el gusano adulto y eliminados con heces, ¿no? Entonces, estos huevos pueden estar, ¿no? De manera indefinida porque tienen una buena resistencia al frío, al calor, en la intemperie. Siguiente. Ya lo vemos en estas imágenes, ¿no? Ven los ganchos, todo esto es el escoles, ¿no? De granulos, las estróbilas, ¿no? Y la forma grávida. Siguiente. Ahí tenemos nosotros la larva o hidátide, muy importante esto, ¿ya? Su composición de esto, tiene una pared, ¿no? Dentro de esa pared vamos a ver una serie de elementos como es la cutícula. Esto al momento de hacer la exéresis, de mucho cuidado, no debe romperse porque el contenido, el líquido es altamente alergénico, que en plena intervención quirúrgica puede llevar a un shock anafiláctico, ¿ya? Además de esta cutícula tenemos una lámina adventicia, tenemos la germinativa y las famosas vesículas prolígeras que ya vienen dentro del hidátide, ¿no? Y además tenemos estas prolígeras o huevos germinativos, como ven ustedes acá, ¿ya? El escólex invaginado, ojo, ¿ya? Y el escólex evaginado ya, el gusano, ¿ya? Siguiente. Nuevamente tenemos ahí la estructura. Siguiente, de un quiste hidático. El contenido de este va a tener un líquido, ¿no? El color de este líquido es incoloro, transparente. Su composición 98% de agua. Como mencionábamos, tiene propiedades altamente antigénicas o alergénicas, ¿no? Que puede producir shock anafiláctico, ¿no? Estás operando y ¿han visto ustedes? Han hecho ya inmunología, ¿no? ¿Todavía? Inmuno. ¿Todavía han hecho? Todavía. Ya. Por ejemplo, en la emergencia van a llegar pacientes que son alérgicos a la penicilina, ¿no? O al metamizol, o cualquier antibiótico, y desconoce. Le aplican la penicilina y el paciente a los segundos y minutos, plum, se explota. Ese es un shock anafiláctico, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado. Por eso que siempre se pregunta si es alérgico a las antibióticos, especialmente a las penicilinas, sus derivados, ¿no? Puede haber otro tipo de reacciones adversas, ¿no? Usted tiene que preguntar.
definitivamente, ¿no? Los otros elementos figurados que nosotros debemos conocer son las vesículas prolígeras, que lo vemos acá, ¿ya? Los protoescólisis, los ganchitos y las vesículas hijas que van saliendo. ¿Ya? Siguiente. El huevo, que mencionábamos, ¿no? El tamaño del huevo. Mira, 30 a 40 micras. El ojo humano, ¿logra verlo? No, ¿no? Tiene una forma esférica, elíptica, gruesa, cubierta, radiada, ¿no? Acá vamos a ver. Huevo, ¿no? Ojo. Y el examen práctico de esta parte, aparte que están viendo ustedes las láminas, llevas el concepto, porque no van a ser las mismas láminas. Ya saben por qué, ¿no? Contenido de este huevo, un embrión hexacanto o un cósmico, también es un embrión, ¿ya? Tiene una alta resistencia como huevo, como digo, el frío no le hace nada, el calor no le hace nada, ¿no? Siguiente. Bien, entonces vamos a ver un poquito cómo se produce la enfermedad de este parásito, del equinococo granuloso, ¿no? Ingerimos el huevo de manera accidental o a través de estas carnes y el estado larvario se le da su encósfera, ¿no? Esta encósfera penetra en la pared intestinal, ¿ya? Ojo, llega al intestino, penetra y pasa al torrente circulatorio. Y como todo lo que llega al torrente circulatorio pasa por el gran filtro. ¿Quién es? El hígado, ¿no? Posteriormente pulmones, sistema nervioso central, huesos, cerebro, etc., ¿no? Pero primero pasa por el hígado, ¿ya? Entonces, la gran mayoría de la patología de equinococo granulosa va a suceder en el hígado o en los pulmones, sin que eso quiere decir que puede haber en el cerebro, como también en los huesos, ¿ya? Y en otras partes, como los ganglios. En las vísceras de los herbívoros sucede el mismo ciclo. Cuando muere un herbívoro, como que se muere la caca de un cánido, esto se ingiere quiste que produce gusano adulto en el intestino del depredador, en este caso, ¿no?, del perro, con la que el ciclo se completa y se reinicia la producción de huevos. Es un ciclo vital de este equinococo granuloso. Siguiente. Ya sabemos entonces, una vez que el ser humano ingresa a las larvas, forman quistes hidáticos un solo quiste, ¿no?, envuelta por una membrana germinativa laminada. Ahí empieza. Esta membrana da lugar a una estructura en su pared llamada vesícula prolígera, como vimos en la imagen en la que se desarrolla la cabeza, los protoescolis de los gusanos, ¿no? Ojo, la vesícula madre puede originarse en vesículas hijas que también producen protoescólisis y cápsulas hijas. Siguiente. El líquido mencionábamos que es altamente tóxico, que puede llevar a un shock anafiláctico y muerte, ¿no? El escape y diseminación de estos protoescólisis, ¿no?, que es potencialmente germinativo, puede llevar al desarrollo de quistes en otras localizaciones. Mencionábamos los pulmones, el cerebro, los huesos, ¿no? Estas vesículas prolígeras y las vesículas hijas se desintegran finalmente en el quiste, en la quiste madre, liberando los protoescólisis acumulados. Se deposita en el fondo del quiste formando la llamada arena. O sea, en esa huevo van a encontrar ustedes una arenilla, pero es el producto justamente de los desechos de esas vesículas. Ojo con esto, quiste unilocular, mide 5 centímetros, puede crecer 1 a 5 centímetros en año. Si este parásito se localiza en el hígado o en el pulmón, va cada año, ¿no?, puede llegar hasta 20 centímetros, conteniendo 2 litros de líquido quístico. Vean ustedes el tamaño, ¿no? ¿Y qué dice el paciente, no? Tengo acá un bulto. Lo he puesto un poco
más panzona, ¿no? Y está acumulando por un quiste. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Preguntar, ¿no? ¿De dónde proviene la procedencia de ese paciente? ¿No? Su régimen dietético, qué tipo de carne. Por ahí ya pueden tener un dato importante para pensar que es un quiste. ¿Por qué? Porque no tiene fiebre, no ha bajado de peso, ¿no? El apetito no ha perdido, ¿no? Es un cáncer, sí. El cáncer baja el peso, mucho sueño, ¿no? Entonces, fiebre, en este caso no tiene nada. Simplemente que dice, ¿no? Un tumor. Un tumor quístico, un tumor sólido, pero es un tumor, ¿no? El quiste puede destruirse y acabar calcificado con el tiempo. Otro. Siguiente. Ahí van a tener ustedes justamente un quiste de equinococo granuloso en el hígado. ¿Ven? Está adentro, ¿no? Obviamente esto en una taco, ¿no? Igualmente, si vemos a los ojos, ojo, ustedes cuando vayan al rodicio o vayan ustedes donde comen carne, ¿no? Ahí tiene que fijarse la carne. Esto, ¿no? Esas vesículas, ¿no? Que tienen que tener cuidado. No ingerir esas cosas. Definitivamente, ¿no? Porque puede ser un... ¿Por qué? Porque lamentablemente tenemos garantía de los mataderos, de los camales, hay control sanitario, ¿no? ¿Por qué? Porque el que debe encargarse es el municipio de controlar. Pero ese fiscalizador, ¿qué hace? Ese guardia municipal, ¿qué hace? Va, en vez de fiscalizar, dice, dame mi coima, ¿no? Y se olvidó de fiscalizar. Y que se muera pues la comunidad, ¿no? O que se enferme la comunidad. Entonces no hay un control. Se dice que viene carne argentina y uruguaya, brasileña, ¿no? ¿Pasan control de calidad? Sí. Pero mucha grasa, altamente grasosa, ¿no? O sea que el problema del Perú es, todos ustedes lo saben, ¿no? Siguiente. Ahí tenemos nosotros el ciclo vital del Echinococcus granuloso, ¿no? Vean en estos carnívoros, ¿no? Cómo completa todo su ciclo vital este parásito, ¿no? Este huevo, generalmente eliminado y de manera, como digo, accidental, ingiere la cosa del ser humano, ¿no? Dando lugar y penetrando, como mencionamos, al torrente sanguíneo, pasa al hígado, pulmones y obviamente hace la enfermedad, ¿no? Una hidatidosis, ¿no? Una hidatidosis. El Hospital Nacional Chico es uno de los especializados justamente en este tipo de parásitos, ¿no? Muy bien. Antes había una alta mortalidad, pero ahora tranquilamente se maneja, ¿ya? Y además, obviamente, este huevo también puede llegar de manera pastizal, ¿no? El vacuno, el ovino, la cabra, etc. Ingieren, obviamente, y pueden dar también esas vesículas, ¿no? Y luego eliminan el quiste hidatídico en esta víscera de este señor. El perro ingiere y nuevamente el ciclo. Siguiente. Nuevamente, para reforzar cómo el perro, sus vísceras, ¿no? Ingiere, usan adultos el intestino, elimina estos huevos y nuevamente estos huevos intermediarios, ¿no? Como es el hombre y todo el vacuno, el ovino, ingiere estos huevos y hacen la enfermedad y accidentalmente también comen su huevos en este caso la ófera de estas
de estos animales, ¿no? Siguiente. Lo mismo. Siguiente. Veamos un poco más de la epidemiología, ¿no? ¿Cómo estamos, no? Obviamente el ganado bovino en muchos países está. Argentina, Bolivia, Perú, ¿no? También en Europa y África, a nivel mundial, ¿no? La infección humana es consecuencia del consumo de agua o vegetación contaminada, ¿no? Los pastizales, así como la transmisión de mano a boca por heces de cálidos que contengan huevos de alga. Ya sería muy fatal, ¿no? Lavado de manos, muy importante, ¿no? Si no lavado las manos, hay problemas, ¿no? De llevar no solamente este parásito, virus, bacterias, hongos, etc. En América del Sur, los países altamente endémicos son Argentina, Brasil, tremendos campos de pastizales. Ellos son exportadores. Antes Argentina decía la dispensa del mundo. ¿Por qué? Porque tenían pues enorme cantidad de animales y de vegetación, ¿no? Brasil igualmente, básicamente en este caso el cebú, ¿no? Y también los ovinos, Chile, Perú y Uruguay, ¿no? Ya sabemos que en el Perú están Cusco, Puno, Junín, Pasco, que son los que más prevalecen, ¿no? Es muy importante preguntar de dónde viene, pensando, si estás pensando en este quiste y la piña. Siguiente. Una vez que entró este parásito al torrente sanguíneo, va al hígado, ¿no? Especialmente al lóbulo derecho, que generalmente es la de mayor prevalencia, 60 al 85% en ese lóbulo, ¿ya? Lóbulo derecho. Y en pulmones aproximadamente 25%. Otros órganos obviamente el resto, ¿no? ¿Ya? Páncreas en poca proporción, ¿no? Afectación a un solo órgano entre 85 a 90%, felizmente, ¿no? No se sabe por qué es el tropismo y único, porque circula por todo el organismo, ¿no? Debe estar en varios lugares, pero más se ubica en un solo órgano. Y eso permite extraerlo y el paciente continúa su vida, ¿no? Ojo que la prevalencia de la enfermedad humana se detecta por radiografía, ecografía, son altas, ¿no? Hay estudios que demuestran que de manera accidental también se han detectado estos quistes, ¿no? Hay otro estudio también, ¿no? Que han hecho en Pasco, donde con una intervalo de confianza del 95%, es 4.1 a 7.1%, ¿no? Altamente sensible. Siguiente. Ahí ven ustedes la hidatidiasis en el mundo, ¿no? Países considerados como endémicos, casi todo Sudamérica, solamente el Caribe, ¿no? Colombia, Venezuela, Ecuador, ¿no? Todo el África, el Asia. Siguiente. ¿Cuál es el cuadro clínico de esta enfermedad? Mencionábamos, ¿no? Un crecimiento que dura de 5 a 20 años. En mi caso a veces decimos, ¿no? El primer signo es la compresión, la presión del quiste por expansión, dolor. El hígado. ¿Qué parte del hígado duele? La cápsula de gliso, ¿no? Es la que está inervada, ¿no? Entonces lo comprimen y empieza a doler. ¿Por qué? Porque el otro está creciendo. Han visto en esa tomografía, ¿no? El hígado presiona los conductos biliares, ojo, y las venas porta y hepática, o la vena cava inferior, que justamente va hacia el corazón, ¿no? Se produce una colestasis, ¿no? Un estancamiento, una hipertensión portal, porque por la compresión, ¿qué va a pasar? El corazón tiene que bombear más fuerte para que la sangre pase. Se produce la hipertensión portal, obstrucción venosa y puede aparecer el síndrome de Budd-Chiari, ¿no? Ocasionando ¿qué cosa? Dolor y rotura en el árbol biliar.
Es otra manera también de explicar eso, ¿no? Se rompe y obviamente, ¿qué va a pasar? Puede haber incluso problemas de ictericia, ¿no? En los pulmones el quiste provoca tos, disnea y dolor torácico, igualmente, ¿ya? Por compresión. El 20% de los casos se produce rotura del quiste ocasionando fiebre, ojo, urticaria, anafilaxis y muerte, ¿no? Mencionaba esto que antes había bastante muerte, pero ahora casi todo el hospital, después del COVID, tenemos las unidades de cuidado intensivos, de adultos y pediátricos. Por lo tanto, estos pacientes logran salvarse. ¿Ya? Siguiente. Cuando se rompe el quiste, condiciona la diseminación a miles de protoescoles, de mucho cuidado. Tiene una técnica de marsupialización para poder sacar este quiste, con mucho cuidado. El hueso responsable de la erosión de la cavidad medular y del hueso en sí mismo. Si hay un quiste en la médula del hueso y un salto que puede dar ese paciente, se puede quebrar, fractura, complicación también del quiste, de este quiste óseo, ¿no? En el cerebro pueden aparecer lesiones graves como consecuencia del crecimiento del tumor del quiste en el cerebro, ¿no? ¿Cuál puede ser? Como está comprimiendo, ¿no? Va a depender dónde está ubicado el quiste, ¿no? Si es en la parte frontal, en el lóbulo frontal, ¿qué va a pasar? Obviamente el paciente va a perder, no va a reconocer, ¿no? Va a perder un poco el juicio, ¿no? La palabra, etcétera, ¿no? Y dependiendo, ¿no? Si está en los ventrículos, está en la fosa posterior, va a depender la signología que puede dar, ¿no? Este quiste hidratídico. Siguiente. Esto es muy importante también para que ustedes, ya cuando estén ejerciendo la medicina, una placa radiográfica de pulmón, ¿no? Van a ver localizaciones bilaterales. Mencionaba que era uno, ¿no? Pero para que vean puede haber dos, ¿no? Están tres acá, ¿ya? 1, 2, 3, acá también 4. Forma de quiste, ¿no? Puede ser una neumonía, no es la forma de una neumonía. La neumonía es una consolidación, ¿no? ¿Ya? Puede ser un absceso gigante, varios. Este paciente ya estaría séptico, ¿no? Siguiente. Acá vamos a ver el signo de la serpiente, ¿no? Que también los radiólogos han tratado de ver, ¿no? ¿Dónde está el quiste? 2, 3, quinta costilla. Una tercera. ¿Ah? Tremendo, ¿no? Famoso signo de la serpiente, el borde de este quiste. Siguiente. Ojo que en la mayoría, si son quistes, va a haber, digamos, la tráquea va a ser desviada radiológicamente, ¿no? En una radiografía lateral podemos ver el signo del camalote, ¿no? Igualmente, acá en una toma frontal de esta placa del pulmón, vamos a ver el signo del menisco, flecha blanca. Todo es, pero el signo del menisco, ¿no? Y del camalote, la flecha roja, nuevamente, igual que el otro, ¿no? Entonces, son tomas radiográficas que directamente podemos decir que es un quiste hidrático. Salud, siguiente. Ahí está. Las famosas vesículas, ¿no? Que no deben ingerir. Es la carne, obviamente. Y si te dan parrilla. Siguiente. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de este quinematodo granuloso? Primero, clínico. Viene el paciente, se sienta y haces la entrevista, la anamnesis, ¿no? Y esa anamnesis preguntas todo en relación a su procedencia, a su alimentación,
Dolor, ¿cómo es el dolor? ¿En qué zona? ¿Es en el pulmón? ¿Es en el hígado? ¿Es en el hueso? ¿No? Etc. Una vez que has hecho el diagnóstico clínico y la aproximación, ¿no? Dices, no puede ser. Haces tu plan de trabajo, pides laboratorio, un hemograma, donde va a haber leucopenia y trombocitopenia en específico, ¿no? Caída de leucocitos, ¿no? Igualmente las plaquetas se caen. Eosinofilia, acuérdense, eosinófilos, en un hemograma, ¿no? ¿Cuánto es normal? Un hemograma, doctor, han hecho fisiología, ¿no es cierto? ¿Cuánto es? ¿Hasta cuándo es eosinófilo normalmente? No creo. 60 días. Y han hecho fisio, ¿no? ¿O no? Sí. Y ahí hace hemograma, ¿no es cierto? 60 días. De 0 a 120. máximo 3-4%. ¿Ya? Si encuentran 10-15%, definitivamente es un parásito. O es una alergia. Dos cosas te van a decir los eosinófilos en un hemograma, ¿no? Pruebas hepáticas, ¿no? Obviamente antigénico, en específico, ¿no? ¿Por qué? Porque el quiste está creciendo, pero no está afectando al hepatocito, ¿no es cierto? El TGO, TGP va a salir normal. Son enzimas hepáticas, ¿no es cierto? Que generalmente es máximo hasta 35-40. Supera eso, obviamente va a haber ya otro tipo de clínica. El diagnóstico radiológico que acabamos de mencionar, ecográfico, tomografías de quiste. Pruebas serológicas pueden ser útiles, pero los resultados son negativos en el 10% al 40%, ¿no? De las infecciones. ELISA, anticuerpos para poblaciones no sintomáticas, como un tamizaje, ¿no? Para ver anticuerpos, ¿no? Serología, ¿ya? IgM, IgG. Siguiente. Dentro de lo que mencionábamos, el hemograma, en el 10% hay leve. Inmunológicos, hemaglutinación indirecta, ELISA para este anticuerpo, IgG, doble difusión de D5, podemos usar lo que se llama el Western Blot para poder confirmar. PCR, ¿ya? Reacción en cadena de polimerasa. Siguiente. Esto es importante, ya no lo hacen tampoco los hospitales, ¿no? Parasitiológicos. Observación al microscopio de qué? De todos estos membranas, vesículas, hijas, escolios, ganchitos, ¿no? Ojo, la formación de la arenilla hidática. Tenemos que centrifugar, obviamente, para ver los ganchitos, ¿no? Y la famosa arenilla, ¿no? No se hace con mucha, no veo, años que no reportan los de laboratorio, ¿no? Más se hace PCR y la parte ecográfico o radiológico. Siguiente. Aquí tenemos la clasificación de la OMS, ¿no? Quística y tratamiento investigado. ¿Qué es lo que le damos el tratamiento, ¿no? ¿Con qué tratamos? Ojo, cuando es un Echinococcus, ¿no? Menos de 5 centímetros, albendazol solo. Mayor de 5 centímetros, albendazol más el PAR, ¿no? Este es un tratamiento alternativo, ¿no? Y cuando es, ojo, multiseptado en forma de roseta y en forma de panal, obviamente puedes usar albendazol más cateterismo modificado o cirugía, ¿no? Ojo, todo esto está basado en ¿qué? Siguiente lámina. Aquí tienen ustedes, ¿no? Lesiones quísticas, desde el punto de vista ecográfico. Tabiquado, ¿no? Activo. Lesión quística. De acuerdo a esto, tú debes implementar el tratamiento, ¿no? Pero para eso tienes que tener un buen ecografista, un experto en ecografía, para poder determinar en qué fase está esto, ¿verdad? Siguiente. Ahí tienen ustedes un quiste de equinococo, nuevamente un ataque. Siguiente.
Tenemos la quirúrgica y también tenemos lo que mencionábamos nosotros, tratamiento médico, ¿no? Con altas dosis de albendazol, mebendazol o praziquantel. ¿Qué dosis de albendazol? 10 miligramos por kilo, una sola toma de desayuno por 4 ciclos de 30 días cada uno, para poder erradicar, ¿no? El famoso equinococcus granulosa, ¿no? Y tenemos la otra alternativa, que es la cirugía. ¿Ya? Cirugía radical y no radical, ¿no? ¿Qué hacemos? Aspiramos el contenido quístico, obviamente para eliminar todo el líquido y la leche, ¿no? Con una aguja se ingresa y se aspira. Se aplica formalina para matar y detoxificar el líquido remanente, lo que queda, ¿no? Un lavado. Finalmente se hace una hemolía formando una bolsa marsupial y se sutura, ¿no? Esta es una de las técnicas que se emplea en cirugía, ¿no? Pero ve, regrésame la lámina, regresa, una más. Acá teníamos, por ejemplo, albendazol más cateterismo bonificado. Ahora ha evolucionado la cirugía, ¿ya? Ahora es puro cateterismo, ¿no? Llega, ¿no? Y hace guiado por una ecografía permanente y hacen la cirugía. Ya no es abierto, ¿no? Eso es lo que actualmente se hace, ¿no? Por ejemplo, en un ACV, antes decía no, que termine de sangrar por el sistema de coagulación, no va a sangrar más, obviamente, sangra todo el cerebro, deja de sangrar, pero actualmente eso no. Ahora, en un ictus, ¿no? Un ictus es para decir un ACV, un accidente cerebrovascular, ni bien, ¿no? Se detecta el ictus, se ingresa por la safena hasta el cerebro y se tromboliza. ¿Cómo se hace la trombolisis? Se hace con la altaplasia, ¿no? Prácticamente, ¿cuál es la diferencia? Que si tú intervienes precozmente, la secuela es mínima o no existe. Y con la técnica, digamos, clásica o anterior, la secuela es permanente, ¿no? Queda lesionado, parapléjico, con focos, con convulsiones. Entonces vean que cómo también va evolucionando. Ahora, un ACV no se espera que se coagule, se interviene precozmente. Cuanto más precoz, para ligar o para cauterizar estos vasos. Igualmente sucede en todos los órganos, en el riñón, en el apéndice, etc. ¿Ya? Sé que el cateterismo está avanzando fuertemente. Igual para el corazón, cuando un infarto, ¿no? La colocación de un stent, rápidamente. ¿Qué pasaba antes? No esperábamos que le vean que el infarto es más grande, no, ahora no. Siguiente. Ahí tienen ustedes, ¿no? Lo que estuvimos conversando en la lámina anterior. Siguiente. ¿Qué hacemos para la prevención y control de este parásito? Lo principal, higiene personal adecuada, lavado de manos, utensilios de cocina donde hay perros, ¿no? Donde hay perros hay que tener mucho cuidado, ¿no? Los que tienen perros siempre también sus controles con el médico veterinario, ¿no? No debe haber perros en los mataderos, pero automáticamente aparecen los perros, ¿no? Evitar darle vísceras a animales sacrificados, ¿no? Ojo. Formación de cerca, transmisión de la infección y papel de los cánidos en el ciclo vital del cerdo, ¿no? O sea que el perro, ¿no? El zorro, el coyote, en este caso nosotros más nos contactamos con los perros, ¿no? Pero tenemos que tener mucho cuidado para romper justamente esa cadena de transmisión por este parásito. Siguiente. Muy bien, ahí tienen ustedes, ¿no? Porcino, que es tan rico, el ovino, ¿no? El vacuno, pero lamentablemente nos da algunas enfermedades, ¿no? Siguiente. Muy bien. Esto no debe hacerse, ¿no? Parece que le sobra la carne. En un mercado están los perros dando vueltas, ¿no? Menos en el mall, hay garantías, ¿no? Los moles se nos compran y un perro está prohibido. Pero sí los perritos que hay con los dueños, ¿no? Caminando.
Siguiente. El otro, rápidamente para terminar, el Echinococcus multilocularis, ¿no? Igualmente su estructura, su fisiología, este parásito se encuentra principalmente en zorros y lobos, ¿ya? Como también en perros y gatos de la granja, ¿no? Un poco más alejado, pero sí hay que tenerlo presente porque puede afectar al ser humano también. Los huesos intermediarios que albergan el quiste son los roedores, en este caso, ratas y ratones, ¿ya? De agua. Entonces también es la famosa contaminación con estos roedores, ¿no? Estos roedores también pueden dar otra enfermedad, ¿no? Como es la leptospirosis, ¿no? Ya hay que tener mucho cuidado. El ser humano se infecta con quistes por contacto de heces, zorros, perros o gatos contaminados, ¿ya? Personas que trabajan en pieles pueden ser infectados con el polvo fecal que contenga estos huevitos, ¿no? Se seca y ese polvo fecal está justamente el huevito, ¿no? Siguiente, ¿verdad? Ojo que el huevo ingerido eclosiona en el intestino para liberar la oncósfera, igual que el granuloso, ¿no? Pasa al torrente sanguíneo, al hígado y a los pulmones. Este quiste hidratídico alveolar se desarrolla como una estructura. El quiste crece por gemación exógena, por lo que puede remediar un carcinoma, ¿no? El tamaño, ¿no? Si aparece en el pulmón, pues, parece un cáncer, ¿no? Tiene la forma de un cáncer, ¿ya? Los quistes individuales son estériles y rara vez producen protoesclerosis, ¿no? ¿Entienden? Aquí, básicamente, para ver un poco las características del quiste de 4 especies de Echinococcus. Pero tenemos acá el granuloso y tenemos el multilocular infiltrativo que nos interesa, ¿ya? Los componentes, capa laminada muy fina, sin pericisto, lo que permite la invasión tisular al tejido, ojo, ¿ya? Además, la capa germinativa de metacéstero prolifera, obviamente, de quistes y de forma exógena para infiltrarse en el tejido huevo. Las células de la capa germinativa pueden desprenderse y hacer metástasis a otros órganos, ¿ya? Ojo, siguiente. ¿Pasa? Borra. Ya. Se ve por ahí mismo, pero... Ah, no, es Con la, ponerle split Ah, a la X, a la derecha. listo. Ya. Acá está el ciclo vital del Echinococcus granuloso, ¿ya? Ojo, también tiene roedores, ojo, el ser humano y estos ratoncitos, ¿no? ¿Qué pasa? Esta oncósfera igualmente ingiere el ser humano, circulación, puede llegar al hígado, pulmón y a otras partes del organismo, ¿no? Y esto también se puede contagiar este roedor, ratitas o ratón de agua, ¿no? Produciendo el quiste hidratídico en las vísceras, ¿no? Y nuevamente el adulto, el zorrito, cazador de ratones, ¿no? Y se completa el ciclo vital, ¿no? Un ciclo en círculo, ¿no? Siguiente. El cuadro clínico, en el hígado, estos quistes pueden llegar a evitar un carcinoma, una hepatomegalia, obstrucción biliar y portal. Es menos aparatoso que el granuloso. La desnutrición, la citis y hipertensión portal producida por este Echinococcus multilocularis confiere un aspecto de cirrosis hepática, ¿no? Es decir, como una hepatomegalia, pero cuando uno le hace las enzimas, ¿no? Fibrinógeno, etc., no va a haber alteración. La tasa de mortalidad sin tratamiento es más o menos 70% en personas infectadas. Pero finalmente hay tratamiento, ¿no? Siguiente. El diagnóstico no presenta protoesclerosis, ¿no? Y en la materia se parece a un carcinoma. Las pruebas radiológicas y serológicas son útiles en este caso. Tratamiento igualmente es quirúrgico
y el albendazol, el mebendazol a las mismas dosis se trata con, para este echinococcus mononucleares. Siguiente. Aquí tenemos el abordaje del tratamiento, estadio específico para el echinococcus alveolar, ¿no? Ojo, hay varios, ¿no?, criterios que debemos emplear, ¿no? Desde una resección radical, ¿no?, igualmente usar estos antiparasitarios, controles, resección radical, controles, obviamente, para el tratamiento de cada estadía. Siguiente. Muchas gracias. Ya, perfecto. ¿Alguna consulta? Ya. Ok, nos vemos. Gracias, doctor.